Hola cibernauta, te presento el nuevo curso creado por videotutoriales.es en el que tratamos cómo utilizar las bases de datos relacionales. Nosotros en este curso vamos a utilizar MySQL y para programar PHP. Vamos a ver cómo distribuir los datos del cliente, de los artículos, de las facturas dentro de varias tablas, creando las tablas correspondientes para que podamos acceder fácilmente e insertar datos en estas tablas, poder acceder perfectamente a los datos, tener los datos bien distribuidos para que cuando quieras hacer sentencias de SQL te sea fácil acceder a estos datos. Vamos a ver los ejemplos finales para que te hagas un poco la idea. Mira, empezaremos por un cliente que pueda tener nombre, apellidos, obviamente, pero que además pueda tener varios emails. Fíjate. Después otro cliente que pueda tener uno o varios emails también. Lo primero que haremos para empezar es un pequeño listado de los emails de los clientes y que solo repita los emails. Fíjate, un nombre, un cliente y todos sus emails. Con esto tendremos que empezar ya a trabajar con bases de datos relacionales y empezar a personalizar un poco el código PHP que utilizamos en Dreamweaver. Siguiente ejercicio. Aquí ya tendremos lo que será el detalle de un cliente. Tendremos su nombre, lo extraeremos de la base de datos, tendremos todos sus emails, obviamente un formulario para poder añadir nuevos emails al cliente y lo mismo, por ejemplo, con teléfonos. Un cliente puede tener uno o varios teléfonos y cada teléfono además indicándonos de qué tipo. Veremos cómo crear formularios para añadir nuevos teléfonos, por ejemplo, el que sea, muy bien, de un listado de teléfonos ya preparados y entonces hacer que nuestro cliente tenga un nuevo teléfono. Es decir, que un cliente pueda tener uno o varios emails, uno o varios teléfonos, que el teléfono además sea de un tipo en concreto, formularios para añadir estos datos en las tablas que está distribuido. Muy bien, ¿qué más veremos? Ya hemos visto el apartado de el cliente, lo más elemental. Lo siguiente será el apartado de los productos o los artículos que queremos vender. Obviamente tendrá un nombre, una descripción, personalizaremos el código para que nos aparezcan las líneas, tendremos el precio, el IVA que paga y veremos cómo ir calculando a partir del precio y el IVA que tiene este producto, calcular el IVA y el total. Pero también veremos algo interesante, que un producto pueda tener una imagen o más de una imagen. Fíjate en la parte de abajo. Lo típico que vemos todos en eBay. Entonces, al pasar el cursor al clicar, va cambiando la imagen correspondiente. ¿Lo ves? Es decir, que un producto pueda tener una o varias imágenes asociadas a él. Pero veremos más cosas del producto. Aparte del nombre, descripción, etcétera, etcétera, también veremos que un producto pueda tener uno o varios colores y al pasar por encima irá cambiando el color, por ejemplo, aquí de las camisetas. Obviamente, formulario para añadir colores a un producto, etcétera. Bien, ya tenemos visto el cliente y el producto. ¿Qué más veremos? Veremos, por ejemplo, buscadores. Vamos a un buscador simple en el cual un solo texto nos funciona perfectamente. Nos da los dos productos que tenemos en la base de datos, camisetas térmicas, camisetas de veranos. Pero el problema de tener un buscador simple es que si yo le pongo dos palabras diferentes, por ejemplo, si le pongo polo, tenemos en la base de datos tenemos un coche. Vale, pero si yo le pongo dos palabras, camiseta y polo, no muestra las camisetas y los polos. Lo iremos solucionando. En el siguiente buscador ya buscaremos por dos campos. Ahora sí, camisetas y polo, por ejemplo. Muy bien. Aquí nos dará lo que tenemos en la base de datos, un coche y unas camisetas térmicas o camisetas de verano. Pero con esto nos estamos limitando a dos campos. También iremos viendo cómo otro buscador con un campo y un campo numérico, por ejemplo, que sea inferior a 10 euros. Tenemos dos camisetas, pero que sea inferior a 10 euros, solo tenemos la de verano. Otro buscador más complicado, rizar el rizo, que puedan poner aquí varias palabras, aquí es el buscador adecuado, camisetas y polo, por ejemplo, y nos busque de forma independiente lo que esta palabra y esta palabra. Fíjate, aquí sí que nos da camisetas y nos da polos. Esto ya es un campo para buscar bastante más interesante que el que hemos visto al principio,
de un campo que solo puedes poner una palabra. En este buscador podremos poner tantas palabras como tú quieras y iremos buscando cada palabra de forma independiente. ¿Qué más veremos? Ya tenemos el cliente, tenemos los productos, tenemos los buscadores y para finalizar lo que veremos es un informe, como estás viendo en esta página, de las facturas o pedidos que ha realizado un cliente en concreto. Aquí lo que veremos es cómo extraer los datos, las fechas, formatear las fechas, formatear el precio y cómo calcular el total de cada uno de los pedidos. Otro pedido, el total de cada uno de los pedidos. Y obviamente podremos un enlace a ver el detalle del pedido. Cómo organizar los datos de un pedido y extraer los datos de un pedido. Tenemos que en el pedido 2 tenía la camiseta y camiseta de verano y en el pedido 1 teníamos el coche. Obviamente, si nosotros vamos a un detalle de pedido y clicamos en el artículo que nos ha comprado, nos mostrará el artículo correspondiente con los colores correspondientes, etcétera. Como puedes ver, entonces estamos viendo cómo distribuir los datos dentro de las bases de datos, cómo insertar datos en estas tablas y cómo recuperar los datos de la base de datos. O sea que es un curso muy completo en el cual vemos un vistazo a todo lo relacionado con los datos dentro de las bases de datos. Utilizaremos PHP, utilizaremos MySQL y utilizaremos Dreamweaver para que escriba todo el código PHP.